Bien, vamos a hacer un ejercicio de programación. Este va a consistir en leer desde un archivo de texto una serie de números. No se va a saber cuántos son. En este caso solamente se van a saber que son números enteros. Lo vamos a leer, lo vamos a traspasar hacia un vector y luego de eso vamos a ordenar el vector de menor a mayor o de mayor a menor como nosotros queramos. Van a ver que el cambio es ínfimo. Entonces es un ejercicio un tanto largo, pero hay que hacerlo simplemente por partes. Entonces vamos a comenzar. El archivo de datos lo vamos a llamar datos para que sea lo más rápido posible. Vamos a comenzar con la programación. Tenemos el programa base. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si queremos hacer una lectura debemos utilizar la librería fstream. Luego de eso tenemos que hacer la lectura correspondiente. Ifstream, por ejemplo, vamos a decirle que es leer. Luego de eso leer.open. El archivo se llama datos.txt. Tanto el archivo de texto como el archivo cpp de C++ está dentro de la misma carpeta. Si no fuera el caso, tengo que colocar toda la dirección correspondiente para poder llegar al archivo. Entonces lo más recomendable es siempre utilizarlo dentro de la misma carpeta. Y después leer.close para cerrar. Ahí tenemos la lectura. Lo primero que vamos a hacer es contar cuántos datos hay. Porque para poder inicializar el vector tenemos que saber cuántos datos vamos a traspasar a ese vector. Entonces vamos a tener que inicializar una variable. La podemos llamar por ejemplo x. Y la variable x va a ser la que va a recibir los datos. Y vamos a ver otra variable. Por ejemplo cont. La igualamos a 0. Y esa va a ser la variable que nos va a servir para poder contar cuántos datos hay. Entonces nos vamos a la lectura. Si estamos leyendo a ciegas, tenemos que utilizar un while. El comando necesario es leer hasta que encontremos el final del archivo, sea un enodfile. Y leer.eof vacío. De esa manera vamos a seguir leyendo hasta que estemos dentro del final del archivo de texto. Vamos a asignar un valor a la variable x. Recuerden que para poder seguir dentro del archivo de texto siempre tengo que asignar un valor poco a poco. Y después de eso, cada vez que se haga esa parte, vamos a hacer cont más más. Lo vamos a aumentar 1. Terminado todo el while, el último valor de cont va a ser la cantidad de archivos que hay. Porque esa es la cantidad de veces que se abrió, o sea, que se leyó un dato nuevo. Entonces ya tenemos lo suficiente para poder ver nuestro vector. Terminamos esa parte y ahora aquí abajo vamos a inicializar nuestro vector. Int, le vamos a poner números y en este caso es de tamaño cont. Ahí tenemos inicializado el vector. Ahora lo que tenemos que hacer es leer de nuevo los datos, pero ya no necesitamos hacerlo de esta manera porque ya sabemos cuántos datos hay. Entonces lo vamos a hacer con un ciclo for. De nuevo vamos a tener que leer, así que de nuevo vamos a ocupar un if stream. Lo importante es, tiene que ir con otro nombre, ya que el leer ya lo ocupamos arriba. If stream, por ejemplo ahora entrada, entrada.open, de nuevo los mismos datos. Y entrada.close. Podemos compilar hasta ahora para ver si estamos bien. Hasta ahora ningún error. Entonces por ahora no tengo ningún error de sintaxis por lo menos. Lo que vamos a hacer aquí es empezar a leer con un ciclo for. Entonces for. Normalmente yo inicializo la i arriba, pero también se puede inicializar aquí la i latina. Comúnmente el ciclo for utiliza una i latina. Se puede hacer de las dos maneras. Ahora tienen que recordar que esta i que inicialicé aquí solamente va a servir para este ciclo for, no va a servir para el otro programa o para el resto del programa. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener.
La primera posición es 0, luego y tiene que ser menor estricto a cont. Recordemos que, por ejemplo, si cont fuera 20, no llega hasta la posición 20 porque va de 0 hasta 19, así que por eso puse un menor estricto. Y después y más. Lo que vamos a hacer dentro del ciclo for es leer los datos, y eso lo vamos a hacer con el comando entrada. Y se los vamos a dar al vector números de i. Entonces de esa manera le vamos a dar un valor a números de 0, números de 1, números de 2, hasta llegar a la posición cont -1. Ahí están leídos los datos. Terminamos ya con la lectura, ya no hay nada más que hacer con eso. Ahora, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Vamos a indicar en este caso que o sea, se va a imprimir el vector, pero de manera ordenada. Puede ser de menor a mayor, de mayor a menor, van a ver que cambia un poco. Pero es muy pequeño el cambio. Lo primero, para poder ver si estamos leyendo adecuadamente, es imprimir el vector en la pantalla. Entonces vamos a imprimirlo. Lo voy a imprimir hacia el lado. Tal vez no se vea muy bien por la resolución, pero si ustedes prueban el programa debería funcionar. Entonces voy a tratar de hacer un acercamiento. Vamos a necesitar un ciclo for, así que lo copio y lo pego. Este ciclo for de acá entonces va a ser solamente para poder imprimir, así que borro esto. Voy a dejar esa parte ahí. Cout números, y le voy a poner un espacio para el lado. Entonces así se va a imprimir el 0, espacio, el 1, espacio, etcétera. Entonces hasta ahí debería imprimirse el vector. Entonces vamos a ver si es que se ve bien. Bueno, está correcto. No sé si se verá en YouTube bien o si le pueden hacer un acercamiento, pero por lo menos ahí aparecen todos los números del archivo de texto de manera correcta. No están ordenados todavía y aparecen al lado. Entonces la idea ahora sería ordenar el vector y que se muestre a continuación de eso. Entonces vamos a empezar a ordenar el vector, que voy a dejar mucho espacio para empezar con la lógica. Ahora, esto siempre hay que ver la lógica primero y después programarlo. Lo voy a utilizar dentro de un Excel. Siempre es mejor guiarlo dentro de un Excel con un pequeño ejemplo. Entonces, aquí tiene una ventana de Excel. Imaginémonos que tenemos números. Va a ser números aleatorios de 1,99. Y a propósito, aquí voy a poner el 100. Ya yo creo que ahí sí se puede ver. Sabemos que el número mayor está acá. Entonces imaginémonos que nosotros lo queremos ordenar de mayor a menor. ¿Qué es lo que se hace? O sea, si nosotros lo hiciéramos como humano, tendríamos que ver primero cuál es el mayor, luego cuál es el segundo mayor, tercer mayor, cuarto mayor, etcétera. Pero hay una forma más mecánica de hacerlo, aprovechándonos de que la máquina lo va a hacer de manera más rápida, y que es comparar parejas. Por ejemplo, yo voy a comparar S con S, el 61 con el 96. Si cumplen el orden que yo establecí, no pasa nada. Si no lo cumplen, voy a tener que cambiarlo. Entonces, por ejemplo, aquí no lo cumplen. El 96 tiene que pasar para arriba y el 61 para abajo. Después lo mismo hago con esta, luego con esta, con todas las parejas hacia abajo. Ahora, eso me va a garantizar que por lo menos se va a mover un espacio para poder, en este caso, tener el vector de manera correcta. Pero todavía no es suficiente. ¿Por qué? Por eso puse este ejemplo. Si yo tengo este vector y lo quiero ordenar de mayor a menor, de acuerdo a la lógica que yo dije, cuando llegue aquí abajo, el 100 simplemente va a pasar para arriba y el 97 para abajo. Eso quiere decir que de acuerdo a eso, si tengo el peor de los casos, tendría que hacer que el 100 se mueva hacia arriba n veces, donde n es el tamaño del vector. Entonces todo ese proceso que yo hice de comparar pares lo tengo que repetir otra vez para que el 100 de nuevo avance para arriba, otra vez, otra vez, otra vez, n veces, donde n es el tamaño del vector. Eso es lo que tienen que entender. Lo otro, este es el cuidado que tienen que tener dentro de la programación. Si yo voy comparando parejas, voy a comparar la posición i con la posición i más 1, siempre. Esa con esa, luego esa con esa con esa con esa, etcétera. Pero cuando llegue aquí abajo, voy a comparar, por ejemplo, esa con esa, luego esa con esa. Y si sigo el ciclo for normalmente, este i también lo va a tomar y lo va a estar comparando con algo que está vacío. Eso quiere decir que el ciclo for
para poder recorrer todo el vector y hacer las comparaciones por parejas, tiene que llegar hasta un número que es el tamaño del vector menos 1. No tiene que llegar hasta el final. O sea, tiene que llegar hasta hasta el 9 en este caso. Para que con el 9 lo compare con el último valor. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a empezar a hacer los cambios. Otra cosa que debemos ver para hacer un cambio. Voy a estatizar esto para que no vaya cambiando. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer un cambio. En C++ no le puedo decir que esta posición igual a esta, porque si le digo tal cual números de i es igual a números de i más 1, lo que va a hacer es eso, un 82. Y van a quedar 2,82 y se pierde el anterior número. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ocupo unas variables secundarias, las voy a pintar aquí en amarillo. Y le voy a decir, esta variable va a ser igual a 25, cuando yo encuentre algo que no está bien, 25. Y la segunda variable va a ser 82. Entonces esta variable solamente se van a utilizar cuando yo quiera hacer un cambio. Se puede hacer con una, pero es más pedagógico mostrarlo con dos. Luego de eso, lo que hago es alterar esto y decirle que esta de aquí arriba es igual a la de abajo, 82. Y esta de aquí abajo es igual a la de arriba, 25. Y ahí se hizo el cambio correctamente. Y estas se olvidan, las puedo borrar después. Ya hice el cambio. Entonces yo tengo que utilizar una variable para poder guardar los valores y luego eso hacer el cambio. Vamos a hacer la programación entonces ahora. Y vamos a hacer el primer ciclo for, que lo que hace es comparar los pares. Entonces voy a escribir, voy a tomar este ciclo for y lo pego acá. Y voy a hacer una línea de comentario para saber que desde aquí estamos trabajando la parte de ordenar. Este ciclo for va a recorrer todo el vector. Vamos a borrar esto. Ahora lo que yo les dije es que empiezo de la posición 0 para comparar los pares y no puedo llegar hasta el final. O sea, tengo que hacer menos 1. Si llego hasta el final voy a estar comparando con una posición que no existe, porque voy a comparar siempre el i con el i más 1. Ahora, ¿cuándo voy a hacer un cambio? Si yo estoy ordenando de mayor a menor, porque eso es lo que dije que quiero hacer, voy a hacer un cambio cuando el primero sea menor que el segundo. Entonces, if números de i es menor que números de i más 1, eso significa que tengo que hacer el cambio. Y ahí abro el if. Entonces estoy diciendo si el primer número del vector, la primera posición que en la que estoy trabajando, es menor que la segunda, está mal, porque tiene que ir siempre de mayor a menor, no de menor a mayor. ¿Y cómo hago el cambio? Bueno, yo les dije que deberíamos utilizar dos variables. Vamos a inicializar arriba dos variables globales. Entonces vamos a utilizar el a y el b. Y esas van a ser mis dos variables. Volvemos acá. El a es igual a la primera posición, a esta de aquí. Solamente estoy nombrando los valores que va a tener a y b. Y luego el b va a ser igual a la segunda posición trabajada. Y ahí tenemos lista esa parte. Y ahora, abajo, vamos a hacer el cambio. Números de i, o sea, la posición i va a ser igual al valor de b. Y números de i más 1 va a ser igual a a. Y ahí estoy haciendo el cambio. Entonces aquí simplemente guardo y aquí cambio los dos. Todo esto, todo este ciclo for que estoy marcando, lo que hace es el recorrido una sola vez dentro del vector. Como yo les dije, el peor de los casos es que el número mayor esté al final. Eso quiere decir que todo eso que yo marqué se debería repetir n veces, donde n es el tamaño del vector, para asegurarme que todo el vector va a quedar ordenado. Entonces, de nuevo, todo esto queda dentro de un ciclo for. Para hacerlo más simple, lo voy a cortar, control X, y voy a escribir el otro ciclo for. For. No puedo utilizar la misma variable i, porque la i la estoy utilizando para el vector. Lo que voy a hacer es poner todo lo que corté dentro de este ciclo for que estoy escribiendo. Int, por ejemplo, h igual a 1, punto y coma. H menor o igual a cont, punto y coma, h más más. Aquí no tiene que partir de 0 porque no estoy trabajando con posiciones. Lo que tengo que hacer es que algo se repita cont veces,
donde con es el tamaño del vector. Y aquí, dentro de este ciclo for, voy a pegar todo lo anterior. Ahí está. Entonces, eso que está ahí pegado es el recorrido solamente una vez del vector. Luego este ciclo for hace que se repita ese recorrido n veces, donde n es el tamaño del vector. Y para poder comprobar que está todo bien, vamos a de nuevo imprimir el vector que ya está cambiado. Como esta es la impresión, lo tomamos y lo pegamos abajo. No tenemos que escribirlo de nuevo porque obviamente ya hace lo que nosotros queríamos. Para que no quede pegado, le vamos a agregar un salto de línea. Y ahora debería imprimir el mismo vector pero ordenado. Vamos a compilar para ver si la sintaxis está bien. Está correcta. Y ahora voy a ejecutar el programa. Y de nuevo, no sé si se vea, si hace un acercamiento, tal vez sí se pueda ver. Pero yo por lo menos puedo ver que los primeros números están desordenados. Y los últimos números que aparecen hacia abajo es el vector ordenado de mayor a menor. Si se les pidiera lo contrario, lo único que tienen que hacer es cambiar este símbolo. Si lo cambian ahora por mayor, lo que hace es ordenar el vector de menor a mayor. Ahora, ¿para qué sirve esto? O lógicamente para ordenar el vector, pero además si es que en algún momento les dijeran queremos el mayor valor, pero ¿qué pasa si les piden el segundo mayor valor o el tercer mayor valor? A cada rato van a tener que estar haciendo una pequeña secuencia de comandos o líneas de comandos para poder calcularlo. Si tienen esto y les piden el mayor, es el primer número que aparece. Si les pide el segundo mayor, es el segundo número que aparece. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, trabajamos varias cosas. Leer cuando no conocemos el tamaño del archivo. Utilizar un vector de tamaño variable. Lo importante es inicializarlo una vez que nosotros conozcamos cuánto es el tamaño del vector. Y luego el trabajo del vector normal para poder ordenarlo. Ya, muchas gracias por ver el video.